niñas, ¿cómo están el día de hoy? El día de hoy he venido y me acompaña ¡Elmo! Nos acompaña Elmo. Hola Elmo, ¿cómo estás? Hola Miss Rosy. Hola niños y niñas. Hola Elmo. El día de hoy te voy a contar. Estuve haciendo una limpieza y cuando estaba limpiando mi cuarto encontré una araña. ¡Oh no, arañas! Sí. ¡No! Ay no, y me asusté mucho, me dio mucho miedo. A veces me dan miedo muchas cosas, Elmo Elmo. tiene miedo a las arañas. ¿Sí? ¿Tú también tienes miedo a las arañas? Sí, son muy terroríficas. Ay, sí, a mí me asustan mucho las arañas, a veces las cucarachas. Ay, esos insectos me asustan mucho, 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 Elmo. A mí también me da mucho miedo. Sí, ¿no? Y no sé qué podemos hacer. ¿Qué podríamos hacer para calmarnos? Creo que podemos escuchar la historia de una niña. ¡Qué divertido sería escuchar la historia de las emociones y los miedos! Sí, ¿no? Para ver cómo solucionó la niña ese miedo que tanto sentía. Así que vamos a escuchar un cuento. ¿Qué cuento es? Esa niña tiene miedo. Había una vez una niña. Esa niña tenía miedo, mucho miedo. Le tenía miedo a todo. Le tenía miedo a la oscuridad porque ella decía que en la oscuridad vivían los monstruos, los cocodrilos furiosos y los magos sin dientes. Le tenía miedo a las polillas y a los toritos porque aparecían de la nada enredándose en su pelo haciéndola gritar. Le tenía miedo a la gente porque cuando la saludaban le aplastaban los cachetes, la apachurraban con abrazos que no pedía y además la despeinaban. Le tenía miedo a los gritos fuertes porque cuando la gente grande grita se convierte en monstruos, en cocodrilos furiosos y en magos sin dientes. Le tenía miedo a quedarse sola cuando mamá y papá salían porque pensaba que ya no iban a regresar. Le tenía miedo a los perros grandes porque cuando ladraban pensaba que la iban a atacar. Esa niña no le contaba a nadie sobre sus miedos y los guardaba en el bolsillo derecho de su overol. Y cuando estaba muy asustada, iba corriendo a abrazar a su mamá. Pero un día, la niña guardó tantos, pero tantos miedos que su bolsillo se rompió. Y los miedos comenzaron a salir volando y se le metieron por los ojos, por las orejas, por la nariz, por la boca, hasta que le llegaron al corazón. Entonces la niña comenzó a alejarse de todos y de todo, hasta de su mamá. Un día, tanto miedo tuvo la niña que temblando le fue a preguntar: «Mamá, ¿tú le tienes miedo a algo?» Entonces la mamá se quedó sorprendida mirándola sin saber qué responder. No le quería decir que tenía miedos, muchos miedos, porque las mamás no pueden tenerlos. No le quería decir que le tenía miedo a la oscuridad, porque ella pensaba que en la oscuridad vivían los monstruos, los cocodrilos furiosos y los payasos sin dientes. No le quería decir que le tenía miedo a las abejas y a las cucarachas, porque las abejas pican y las cucarachas son asquerosas, guácala. No le quería decir que le tenía miedo a los aviones, porque cuando a veces se subía en ellos y se movían, sentía que la panza se le iba a salir por la boca. Y tampoco le quería decir que le tenía miedo a los micros y a los buses y a los camiones cuando manejaba su auto por la ciudad. La mamá entonces se quedó pensando un largo rato hasta que decidió decir la verdad. Yo le tengo miedo a la oscuridad, a las abejas, a las cucarachas, a los aviones, a los camiones y a los buses. Pero a lo que más le tengo miedo es a que cuando tú crezcas no me vuelvas a abrazar. Entonces la niña fue corriendo a abrazar a su mamá. Y con la fuerza de ese abrazo, todos los miedos comenzaron a salir de sus corazones y los metieron en una cajita especial. A veces, cuando los miedos escapaban de la cajita, los agarraban de las patas, abrían la cajita y los volvían a guardar. Con el tiempo, algunos miedos fueron perdiendo importancia,
otros volvían y otros aparecían sin consultar. Pero eso sí, de lo que nunca más tuvo miedo la niña fue de contarle siempre todo a su mamá. Elmo, hemos escuchado la historia. Y mire, yo también tengo una cajita, Elmo. ¡Wow! En esa cajita podemos meter todos nuestros miedos. Claro que sí, en esta cajita vamos a meter todos nuestros miedos para ya no sentir más miedos. ¿Y si tengo Todos. miedo a las arañas? Acá también lo metemos en la cajita. ¡Wow! Sí, y a partir de ahora, ¿qué vamos a hacer como hizo la niña?